Hola a todos. Por primera vez un vídeo sobre el coronavirus, sobre el puñetero coronavirus, que trae algo importante y que es una buena noticia. Me encanta hacer este vídeo. Este vídeo va a hablar sobre la nueva prueba de detección del coronavirus, un test antigénico que ha desarrollado el gobierno de los Estados Unidos y que el coste es muy bajo, unos $5 aproximadamente, a ver a cómo se cobra la prueba aquí, pero el coste es muy bajo y su capacidad va a definir un antes y un después en el manejo de la pandemia. Os voy a explicar exactamente en qué consiste el test, la sencillez del concepto, pero sobre todo por qué va a ser radicalmente importante en el cambio, por qué va a girar la pandemia en base a este test. Yo lo califico como, en cuanto a hito de importancia, tan importante como pudiera ser la vacuna o un tratamiento que pueda curar el coronavirus. ¿Por qué esto así? Porque ahora mismo los cuellos de botella en la pandemia es la asistencia en los servicios de urgencia, de cuidado intensivo y en las salas de medicina interna. Pero sobre todo la admisión de pacientes en la fase en la que estamos ahora mismo puede estar muy condicionada por la confusión del COVID-19 con otros procesos de carácter respiratorio estacional como son la gripe o las neumonías por legionela o neumococo. Todos estos procesos, una vez que empiezan a colapsar los sistemas de salud, son imposibles de diferenciar solo por la sintomatología de lo que podría ser un COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema sanitario se va a ver impotente frente a la llegada de todo este tipo de procesos respiratorios que condicionan en su confusión la funcionalidad del sistema sanitario. ¿Qué va a aportar este test? Y ahora explicaré exactamente en qué consiste el test. Lo que va a aportar es que en un plazo muy corto, entre 5 y 15 minutos, podemos saber si el paciente sintomático es COVID positivo o no lo es. ¿Y en qué repercute exactamente en la atención al paciente? Pues que si yo tengo 500 pacientes en una puerta de un hospital, en un servicio de urgencia, y la mayoría de ellos tienen procesos respiratorios o febriles o malestar general, y no puedo diferenciar el que es COVID positivo del que no lo es, tengo un grave problema a nivel logístico, porque a todos los tengo que tratar como si fueran COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Y para que no se demuestre lo contrario pueden pasar horas e incluso días. En ese sentido, los test que ha desarrollado el gobierno de los Estados Unidos y aprobados por la FDA por vía de emergencia, estos test en unos pocos minutos nos van a diferenciar los pacientes que son COVID positivos de los que no lo son, de los que tienen una gripe u otro proceso respiratorio estacional o de otro tipo. Eso hace de entrada la descongestión, va a ocasionar la descongestión de los servicios de urgencia y las puertas de los hospitales. Esto es fundamental, porque si no tenemos un sistema sanitario consistente y absolutamente descongestionado, es imposible atender, sin llegar a la saturación, a todos los procesos respiratorios que en esta época se van a atender. Como veis en la presentación, la primera diapositiva, el coronavirus, Estados Unidos autoriza un nuevo test rápido de antígenos que costará $5. El coste también es súper importante porque si no, en el caso de Estados Unidos sería imposible llegar a los 380 y pico millones de personas que allí viven. Y también es muy importante para los países pobres, países que no tienen recursos suficientes, este tipo de test. Explico exactamente en qué consiste. Para ello hay que entender unos pocos conceptos, muy pocos conceptos. Aquí tendríamos una imagen, una representación del coronavirus, lo que sería el anticuerpo, los test de anticuerpos, los famosos test serológicos, lo que hacen medir una serie de sustancias, casi siempre de carácter proteico, que se liberan en sangre y que son los anticuerpos, estructuras defensivas que reconocen estructuras de superficie del virus. Esto es así, estos anticuerpos se fijan a las estructuras de superficie y lo que hacen es señalizar, la estructura vírica y por lo tanto permitir que esas señales sean reconocidas por otras células que pueden fagocitar, pueden comerse o pueden destruir al virus. La medición de esa estructura, ya sean
anticuerpos de tipo M, infección activa, o anticuerpos de tipo G, que son memoria, nos dicen que tenemos defensa frente al virus. Estos son los famosos test de anticuerpos, los rápidos o los serológicos. Pero el virus dentro tiene una estructura, en este caso una estructura genética que es ARN, y la medición de esa estructura por amplificación por la técnica de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, mide esa presencia del ARN, no del virus, del ARN, y determina también, sigue siendo lo que nosotros llamamos la gold standard, es decir, la prueba de oro frente al coronavirus, sigue diciendo exactamente que hay una presencia de material genético y por lo tanto puede haber contagiosidad. Esta sería la PCR, la famosa, la que conocemos todos, pero en la superficie del virus hay una estructura que son denominadas antígenos. Esas estructuras de proteína, lo que aquí vemos, pueden ser reconocidas en un periodo ideal del día 0 al día 5, y digo de forma ideal, de la aparición de los síntomas, y en ese periodo sintomático podemos medir las estructuras de superficie en unos test que van a ser test antigénicos. La técnica se llama inmunocromatografía por difusión y permite, durante ese periodo sintomatológico, diagnosticar la presencia, siempre que haya una alta carga viral, por eso es importante que haya síntomas, la presencia del coronavirus. En ese caso tenemos tres tipos de pruebas: las PCR, los test antigénicos que ha desarrollado el gobierno de los Estados Unidos, por eso pongo aquí la bandera americana, un tanto para ellos y sobre todo un beneficio para el resto de la humanidad, y los test de anticuerpos o de defensa, los famosos test rápidos. Como digo, los test antigénicos vienen a aportar algo fundamental, que es la rapidez diagnóstica, y eso es fundamental sobre todo en las puertas de los servicios de urgencia. ¿Son los primeros test antigénicos que existen? No, existen otros, por ejemplo el test para la gripe, la legionela o el neumococo, y ahora el COVID-19. Y esto va a ser determinante, va a generar un cambio radical en cómo se va a manejar en las puertas de los hospitales el COVID-19, en general cualquier proceso respiratorio. Para mí, considero que ha sido un paso de gigante, un avance fundamental en quitarle severidad al problema que estamos teniendo con la pandemia por COVID-19 y en aportar un balón de oxígeno tremendo a todos los sistemas sanitarios que lo utilicen en sus puertas de urgencia, así como un alivio tremendo para el paciente que tiene una sintomatología inespecífica, sobre todo si es de carácter respiratorio y que acude a un servicio de urgencia con el temor de tener el COVID-19. Me ha encantado hacer este vídeo y me ha encantado porque hasta ahora casi todo era negativo referente al COVID-19 y todo eran problemas, pero a la vista está que cuando se genera una gran inversión sobre un objetivo determinado, se pueden conseguir resultados muy importantes que impliquen avances significativos. Y este es el caso de lo que ha hecho el gobierno americano con el desarrollo de un test que va a cambiar radicalmente, si se usa bien, evidentemente, el enfoque del COVID-19 y va a disminuir muchísimo la severidad del castigo sobre el sistema sanitario. Si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal, os espero en el próximo vídeo. Un abrazo.